Hola estudiantes, espero que estén todos y todas muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase, la clase número 13 de la materia psicología. El tema que nos trae hoy a esta que será nuestra anteúltima clase es la motivación. Tema muy interesante, al menos a mí me interesa mucho, espero que a ustedes también les pase lo mismo. ¿Qué es la motivación? La motivación es el motor de la conducta. Su puesta en marcha está presente en toda actividad psíquica. Supone una necesidad no satisfecha a la que hay que responder, pues es vivida como una inquietud o tensión que solo desaparece cuando se alcanza el objeto deseado, ya sea real o ideal. Un ejemplo de esto sería ¿qué los motiva cuando tienen hambre? Comer. La motivación puede ser consciente pero también inconsciente, lo cual se evidencia cuando nos conducimos de forma contradictoria. Y aquí viene el ejemplo de los actos fallidos. Cuando ocurre un acto fallido, bueno, ahí hay una motivación inconsciente que está haciéndose evidente. Recuerden las clases de teoría psicoanalítica, de psicoanálisis. Puede suceder ocasionalmente o de manera permanente. En este último caso es posible que se trate de algún conflicto con uno mismo. Esto de que ocurra algo contradictorio, a eso se refiere. José Blecher, psicoanalista argentino, que nació en 1922 y murió en 1972, definió la motivación como la conducta del porqué. Ese porqué nos lleva a hacer, decir o pensar algo que puede estar dentro de nosotros o pertenecer al mundo externo. La motivación incita hacia alguna meta y dirige el pensamiento y la acción como tendiendo siempre a la búsqueda del bienestar en placer o de evitación del dolor, displacer. O sea, siempre la motivación va a incitar a eso, al placer y a evitar el displacer, a evitar el dolor. Vimos esto puede tener alguna especie de contradicción con lo que vimos de Eros y Tánatos, pero bueno, esto lo está tomando solamente desde el lado del placer. Eso ya sería otra vuelta de tuerca a esto mismo. Características de la motivación. Cualquiera sea la motivación que pone en marcha una conducta, tiene las siguientes características. ¿Va dirigida a una meta? Sí, siempre la motivación va dirigida a algo, que no lo sabemos porque no conocemos todas las motivaciones. Depende de la motivación, la meta va a ser distinta. Es persistente, siempre se va a persistir en esa búsqueda, de tratar de alcanzar esa meta. Se organiza jerárquicamente, lo fisiológico se cumple antes de lo social. Por ejemplo, quiero ver una película por tele, que viejo esto, pero el sueño me vence. Claro, cuando quieren ver, en mi época, por ejemplo, cuando yo era joven, no había la posibilidad, salvo que estés viendo una película en video, de pausar o de verla mañana. Hoy en día se puede ver la película al otro día o continuar viéndola. En ese entonces era más difícil, sobre todo si la pasaban por tele. Entonces la quiero ver, pero bueno, el sueño me vence y bueno, a veces uno se dormía y tenía que esperar al otro año que vuelvan a dar la película por tele. Bueno, algunos que son coetarios míos recordarán esto. Son explicables e inexplicables las motivaciones. Es así, se pueden explicar, pero también no se pueden explicar. Sobre todo cuando estamos hablando de motivaciones inconscientes. Es intrínseca, surge del sujeto hacia afuera, o extrínseca, proviene del mundo exterior. Puede surgir de uno mismo la motivación o provenir del mundo exterior. Recuerden la clase que vimos de conductismo, lo que sucedía con la publicidad. O sea, veo la hamburguesa, quiero comer hamburguesa. Ahí es algo que está fuera, en el mundo exterior. O sea, no es que tengo hambre, quiero comer hamburguesa. Hay una diferencia entre quiero comer algo y tengo hambre. El hambre sería más una necesidad de tipo psíquico y el querer comer algo específico sería más una motivación que proviene de afuera. Está impulsada por motivos biológicos como puede ser el bienestar físico, el comer, el dormir, el sexo, o también impulsada por motivos sociales. Puede pasar que esté impulsada por motivos fisiológicos que pueden ser el bienestar
o por motivos sociales. A veces se mezclan un poco. El bienestar físico tiene más que ver con motivos sociales, con motivos de valoración social, pero acá tratamos de dividirlo un poco. Una cosa serían los motivos personales biológicos o motivos biológicos propiamente dichos, y otra cosa es ir al gimnasio para estar mejor, comer sano, para verse mejor, para conseguir un mejor empleo, bla, etcétera. O verse mejor en redes sociales. Continuamos. La teoría de Abraham Maslow o Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo humanista estadounidense que nació en 1908 y murió en 1970, que afirmó que la naturaleza humana es esencialmente buena. Acá yo creo que le pifé un poco. Y que debe desarrollarse de acuerdo a sus necesidades, desde las biológicas más simples, hambre, sed, hasta las de mayor complejidad, como es el deseo de alcanzar todo aquello que se desea hacer en el más amplio plano social y de ejercicio de valores. O sea, la satisfacción plena en la vida sería algo así. Bastante ideal esto. La pirámide de Maslow grafica la jerarquía de las necesidades humanas, y su teoría defiende que una vez satisfechas las necesidades básicas es posible superarse hasta la autorrealización y alcanzar aquello que uno quiere ser, y se alcanza con el ejercicio persistente de las capacidades personales. Acá se juega un poco toda esta cosa nueva, que en realidad no es para nada nueva, esto que nos quieren vender de la meritocracia. Se juega un poco acá, pero creo que si hacemos una buena lectura de esta pirámide, nos damos cuenta que para que uno pueda alcanzar la autorrealización o el mérito personal o terminar una carrera, no sé, ser millonario, fundar Facebook, primero tiene que tener sus necesidades biológicas, fisiológicas, básicas, sanas, completas, porque si no, no se podría acceder a eso. La teoría esta, le digo teoría, pero no sé, en realidad no sé si es bien una teoría, pero este movimiento de la meritocracia dice que, bueno, que si uno se esfuerza puede llegar a alcanzar todo lo que se desea, y en realidad es una falacia en sí misma, porque uno se puede esforzar mucho, pero si no tiene las necesidades fisiológicas básicas completas, es muy probable que no alcance nada. O sea, siempre que se arranque de una igualdad de condiciones, es posible eso. Pero si no hay igualdad de condiciones, no, definitivamente no. Este tipo de movimientos lo que tratan es de justificar la desigualdad y de romantizar ciertas cuestiones. Bueno, me fui un poquito de tema. Miremos la pirámide. Acá tenemos las necesidades fisiológicas básicas, esto es lo que estamos hablando: comida, bebida, sueño, refugio, aire fresco, una temperatura apropiada, que serían las necesidades que todos deberíamos de tener. Necesidades de seguridad, estabilidad de empleo, protección, orden, cosas que también deberíamos todos tener. Necesidades sociales: amor, sentirnos queridos, apreciados, afecto, amistad o pertenencia. Sin dudas, cosas que todos deberíamos tener. Necesidades del ego: sentirnos valorados, respetados, prestigio, estatus. Bueno, también todos deberíamos tener esto. Y en la punta de la pirámide tenemos la autorrealización: hacer lo mismo que pueden dar de sí sus habilidades únicas, o sea, autorrealizarse en sí mismo. Pero bueno, fíjense que tenemos que tener todo esto completo según la teoría de Maslow para poder alcanzar la autorrealización. Creo que es medio difícil. No sé si imposible, pero bastante difícil en sí. Continuamos. ¿Qué es el deseo? Esta es la parte que a mí más me interesa, pero bueno, porque tengo mi corazoncito puesto en el psicoanálisis freudiano. Posiblemente sea de ustedes, no, espero que sí. Pero bueno, ya vimos algo de Freud, así que esto es más un pantallazo pequeño. Freud no va a hablar de motivación. El autor va a definir al deseo como aquel que motoriza el aparato psíquico, la conducta y la vida de los seres humanos. Freud en toda la obra va a hablar del deseo. La motivación es un concepto más de los post-freudianos, o de los que vinieron después de Freud.
La palabra deseo designa el interés por recuperar algo perdido. Escuchen esto porque es interesante. Algo perdido para el hombre se refiere a las primeras experiencias de satisfacción, al primer encuentro del niño con el pecho materno, momento mítico que funda la sexualidad infantil. De este modo, para Freud, el deseo tiende a regresar hacia atrás buscando en su nostalgia ese objeto perdido de satisfacción. Por ello, el deseo indica una falta estructural, no tiene objeto específico y va saltando de objeto en objeto sin encontrar jamás la satisfacción absoluta. Lo que va a decir Freud es que en el niño va a haber un encuentro, un momento mítico, él lo llama como momento mítico porque bueno, no sucede no en el plano real, sino como un mito, donde el niño se encuentra con el pecho materno de la madre y ahí se produce la satisfacción única y bueno, después va a tratar toda su vida de volver a ese momento. Todo esto en un plano simbólico. No es que el niño va a volver o quiere volver a tomar el pecho de la madre. El pecho de la madre ahí está puesto como satisfacción desde el plano simbólico, no como el pecho en sí. Entonces, esto va a inaugurar una falta, porque no se va a poder volver a ese estado, nunca más. Entonces se va a ir reemplazando ese deseo por encontrar eso con varios objetos. Y así el niño comienza a chuparse el dedo, a succionar en vacío, a chupar objetos y bueno, como vimos que va evolucionando o va cambiando la sexualidad infantil, pasa hasta el punto de buscar objetos de amor como vimos en la clase de enamoramiento. Que nunca va a ser total eso porque no se llega a la satisfacción porque bueno, según Freud somos seres incompletos, tenemos una falta, esa falta es estructural, pero bueno, vamos buscando objetos para satisfacer esa falta. Ustedes piénsenlo con este ejemplo que si existiese la satisfacción total, tendrían sexo una vez en la vida, o sea, porque ya encontraron la satisfacción y bueno, ya ahí se pueden morir tranquilamente. Pero bueno, eso no sucede. El deseo siempre motoriza algo más, siempre busca algo más y siempre está insatisfecho. Eso es importante también que lo sepan desde el punto de vista freudiano. Bueno, Freud no relaciona necesidad con deseo. La necesidad es del orden biológico y el deseo del orden psíquico. Eso también es importante para diferenciarlo de Blecher, por ejemplo, y de Maslow. Freud va a hablar siempre del deseo del orden psíquico, no del orden de la necesidad. No tiene que ver con el hambre, tiene que ver con satisfacer ese deseo, la cuestión. Por eso el ejemplo del momento mítico donde arranca todo, de pecho materno. Continuamos. Los conflictos. Cuando coexisten motivaciones contradictorias, estamos frente a conflictos. No siempre son de carácter negativo, muchas veces obran como estímulos que nos posibilitan desarrollarnos, porque a diario se presentan situaciones que sin ser conflictivas en sí mismas, pueden llegar a serlo en tanto no sepamos cómo resolverlas, y esto determina el conflicto. Piensen que ustedes tuvieran un conflicto todo el tiempo con todo. No saben si levantarse o quedarse durmiendo, no saben qué ropa ponerse, no saben o no pueden definir si prender la estufa o abrigarse si tienen frío. Bueno, sería bastante terrible vivir conflicto todo el tiempo. Cuando podemos resolver un conflicto cualquiera sea su importancia, hemos aprendido a discernir. Hemos considerado lo que más nos conviene y hemos podido renunciar a algo, lo no elegido. Bueno, esto se da mucho en los niños y en los adolescentes, cuando pueden aprender a discernir qué es lo que quieren y qué es lo que no, o qué hacer. Imagínense cuando ustedes terminen el secundario. ¿Qué van a hacer cuando terminen el secundario? ¿Van a seguir estudiando? ¿Van a buscar un mejor trabajo? Bueno, ahí tienen que discernir, ahí hay un conflicto y tienen que ver qué hacer. O van a estudiar un profesorado, van a estudiar una carrera universitaria, van a hacer cursos para
para perfeccionarse, cursos con salida laboral. Bueno, ahí tenemos un súper conflicto que, bueno, lo verán ustedes dentro de un par de años cuando terminen con sus materias. Lo ideal no es la ausencia del conflicto, sino el saber resolverlo de forma adecuada, acorde con nuestros sentimientos, necesidades. No siempre los conflictos son observables, en general son las motivaciones inconscientes las que resultan más difíciles de conocer y por lo tanto de resolver. Y sí, cuando hay una motivación inconsciente, ahí hay que trabajarlo en terapia, porque hay veces que los pacientes llegan a terapia y dicen, yo quiero hacer esto y no me sale, o quiero... te estoy acordando de los ejemplos que vimos en los casos de historias de diván. Bueno, hay veces que el querer o la motivación consciente va por un lado y la inconsciente va por el otro. Entonces ahí es más complicado de discernir. Ya cuando pasa eso, quiero estudiar tal cosa y no puedo, o quiero hacer tal cosa y me cuesta. Bueno, ahí hay un conflicto inconsciente que está latente y bueno, siempre es bueno una terapia para poder resolverlo. Continuamos. La frustración. La frustración es una situación que se experimenta cuando no se logra el objetivo deseado. Por ello está íntimamente relacionada con la motivación. O sea, cuando algo nos motiva, pero no podemos alcanzar ese algo, ahí ocurre la frustración o una frustración. Es importante para el desarrollo de la personalidad aprender a superar las frustraciones, ya que la tolerancia es lo que posibilita emprender nuevos objetivos. No desalentarse entre los fracasos es una forma de madurar. La mayor o menor tolerancia a la frustración expresa el grado de equilibrio emocional de una persona. O sea, si una persona tiene mucha tolerancia a la frustración, o sea, está hablando de una persona que ya tiene un grado de organización emocional bastante alto. ¿Dónde me quedé? La frustración es una experiencia emocional desagradable y que al comienzo desorganiza la conducta, produce una paralización transitoria hasta que se toma alguna decisión que pasa a ser una nueva motivación relacionada con otro objeto presumiblemente ligado al primero. Por ejemplo, les va mal en un examen o hacen mal un trabajo, bueno, pueden mejorarlo. Ahí está en uno, poder mejorarlo o poder rendirlo nuevamente o no, o quedarse con esa frustración. Créanme que no está bueno quedarse con la frustración, que está bueno motivarse nuevamente e intentarlo. Los obstáculos para conseguir lo que deseamos pueden ser internos, si dependen de uno mismo, o externos, si se deben a otras personas o circunstancias. La frustración puede estar acompañada de conductas del tipo agresivas o violentas dependiendo del caso. Y siempre está la gente que rompe objetos, que revolea cosas. Es una conducta más que nada infantil, pero bueno, existe y está con la gente que se frustra. Así que traten de tener cuidado con esto y de alejarse de esa gente, porque bueno, sucede que hay gente que tiene muy poca tolerancia a la frustración y bueno, puede tornarse agresiva, tanto con objetos como con personas. Así que cuidado con eso. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase, bastante cortita comparada con las anteriores, bueno, pues casi 20 minutos, pero para mí es corta. La próxima clase vamos a ver el siguiente tema, que es el último de la unidad afectiva, la personalidad. Nada, les pido por favor que si llegaron hasta acá puedan comentar, como siempre, nombre, apellido, comisión y brevemente en los comentarios qué los motiva en la vida. Pueden ser los hijos, pueden ser, no sé, terminar el secundario, estudiar tal cosa, sus padres, sus hermanos, no sé, lo que a ustedes les parezca, según lo que entendieron de la motivación, qué los motiva en la vida. No va a haber trabajo de esto, pero sí me voy a tener en cuenta quién vio el video, porque van a comentar esto. Abajo. Los que no van a ver 2 minutos y van a comentar el nombre nada más. Y bueno, ahí voy a chequear que la gente no vio el video. Así que véanlo hasta el final, por favor.
Y si no, si son buenos compañeros, coméntenle a los compañeros que vean el video hasta el final, porque al final hay actividad. Bueno, hasta aquí, nos vemos la próxima, que tengan buena semana. Chau, chau.